Bienvenidos. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Bienvenido a un experimento emocionante en donde exploraremos uno de los principios fundamentales de la termodinámica, que es la expansión de gas, en donde utilizaremos una herramienta común, que es la jeringa, en donde también veremos cómo se relacionan la temperatura, la presión y el volumen en un sistema cerrado. También realizaremos un análisis experimental para poder medir el trabajo realizado durante la expansión de gas y cómo será afectado con cambios en la presión y el volumen. Nos permitirá analizar los principios básicos de la mecánica de fluidos y termodinámica. ¿Qué podemos aprender en este experimento? ¿Cómo se relaciona la expansión de gas y el trabajo realizado? ¿Qué papel juega la presión y la temperatura en este proceso? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de entrar a este experimento, tenemos que conocer conceptos básicos sobre la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. También nos establece que la energía interna de un sistema es igual al calor suministrado menos el trabajo realizado por el sistema sobre su entorno. Matemáticamente se define así: el diferencial de energía es igual al calor menos el trabajo. Se define el trabajo realizado por un gas durante su expansión o compresión mediante la siguiente fórmula, que trabajo es igual a la integral de presión por el diferencial de volumen para un proceso isotérmico donde la temperatura es constante. La ley de gases ideales es fundamental para describir el comportamiento de gases en condiciones ideales y es aplicable en la mayoría de los experimentos. La ley relaciona lo que es presión, temperatura y volumen mediante la siguiente fórmula, que es presión por volumen es igual al número de moles por la constante de gases ideales y por la temperatura. Proceso termodinámico. En los procesos termodinámicos tenemos la expansión isotérmica, en donde la temperatura va a ser constante y por lo tanto la energía interna va a ser igual a cero. Luego tenemos la expansión adiabática, en donde no existe transferencia de calor y por lo tanto el calor va a ser igual a cero. Durante el experimento se detallará a qué se debe este acontecimiento. Para llevar a cabo este experimento contamos con los siguientes materiales: una jeringa de 60 ml que nos servirá para crear un sistema cerrado, una regla metálica que nos ayudará a medir el desplazamiento del émbolo, un manómetro de presión y una manguera adaptada a nuestro sistema y un peso calibrado de 2,5 kilogramos. Una vez sabiendo algunos conceptos básicos de la termodinámica, voy a presentarles el experimento que demuestra cómo un gas se expande y realiza trabajo sobre el pistón utilizando la jeringa y aire atrapado. Este experimento se basa en la primera ley de la termodinámica, que nos establece que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. El objetivo principal del experimento es observar el comportamiento del gas en un sistema cerrado al cambiar su volumen y su presión. Al final también queremos comprender cómo se relacionan el trabajo realizado y el calor absorbido utilizando las teorías termodinámicas. Bueno, una vez teniendo una pequeña introducción de lo que va a tratar el experimento, voy a mencionar nuevamente los materiales que se van a ocupar para poder realizarlo. Como base tenemos melamina, el cual se va a encargar de sostener o fijar a la jeringa, en donde la jeringa tiene conectada un tubo de nivel que va directamente al manómetro. El manómetro se va a encargar de medir la presión en tiempo real cuando el gas se esté expandiendo o comprimiendo. Luego tenemos la regla. La regla va a ser la encargada de medir el desplazamiento del émbolo. Tenemos también una pesa, en donde la pesa va a generar una presión inicial haciendo que nuestro gas se comprima, y de esta manera vamos a obtener los datos iniciales que se van a registrar acá en el manómetro, y en la jeringa se va a registrar el volumen inicial que vamos a tener para este experimento. En el experimento asumiremos que la temperatura se mantuvo constante a temperatura ambiente.
Nuestra suposición va a ser válida por algunas razones. Una de las razones es un proceso rápido, un equilibrio térmico y la conservación de energía. Estos serían algunos conceptos por la cual nuestra suposición es válida. Una vez sabiendo esos conceptos, comenzaremos a realizar el experimento. Bien, como mencioné anteriormente, tenemos una pesa en el cual la pesa se va a encargar de que el émbolo se desplace hacia abajo, haciendo que nuestro gas se comprima, y de esta manera nos va a proporcionar los datos iniciales, que sería nuestra presión inicial y nuestro volumen inicial. Colocamos la pesa en el émbolo en el cual, como podemos ver, el manómetro nos indica que tenemos una presión aproximada a 10 psi y tenemos un volumen inicial de aproximadamente 26 ml. Bien, ahora al quitar la pesa, nuestro gas que está comprimido se va a expandir y nuestra presión va a disminuir. Quitamos la pesa, como podemos ver, nuestro gas se ha expandido a 50 ml y nuestra presión sería aproximadamente de 5,2 psi. Bien, el peso que utilizamos fue de 2,5 kilogramos. Una vez teniendo todos estos datos, nos servirá para calcular el trabajo realizado en la jeringa y también para poder estimar el número de moles del gas. A continuación se realizará todos los cálculos. Los datos que hemos obtenido en el experimento fue la presión inicial, que es de 10 psi, el volumen inicial, que es de 26 ml, la presión final, que es de 5,2 psi, el volumen final, que es de 50 ml, y la temperatura, el cual asumimos que era una temperatura ambiental, que es de 26 grados Celsius. Los equivalentes de presión en pascal es de 68.947,57 pascal. El equivalente de volumen en metros cúbicos es de 0,000026 metros cúbicos. El equivalente de la presión final en pascal es de 35.852,74 pascales. El equivalente del volumen final es de 0,0005 metros cúbicos. Y de la temperatura en grados Kelvin sería de 299. Bien, ahora primeramente vamos a realizar cómo se relaciona la presión y el volumen en nuestro experimento utilizando la ley de Boyle. La ley de Boyle nos establece que un gas ideal a temperatura constante, el producto de la presión y el volumen debería ser constante, el cual se va a utilizar la siguiente fórmula, que es presión 1 por volumen 1, que es igual a la presión 2 por volumen 2. Reemplazando los datos en presión 1 en volumen 1 en presión 2 volumen 2, tenemos como resultado que en presión 1 y volumen 1 nos da un resultado de 1,792 pascales por metros cúbicos, al igual que en la presión 2 por volumen 2, que nos da el mismo resultado, que es de 1,792 pascales en metros cúbicos, lo cual nos indica que sí se está cumpliendo la ley de Boyle, en donde la presión por volumen es constante, en donde existe una temperatura constante. Continuando con el trabajo realizado por el gas. En un proceso isotérmico, el trabajo realizado por el gas en una expansión se calcula con la siguiente fórmula, que el trabajo es igual a la presión inicial por el volumen inicial por logaritmo natural volumen final sobre volumen inicial. Reemplazando los datos, obtenemos que el trabajo que se realiza,
que realiza el gas sobre el pistón es de 1,172 joules. Ahora vamos a calcular los números de moles. Para calcular los números de moles se va a utilizar la siguiente ecuación de estado de gases ideales, que es el número de moles que es igual a la presión inicial por el volumen inicial sobre la constante de gases ideales por la temperatura. La constante de gases es igual a 8,314 Joule Kelvin por mol. Reemplazando los datos de presión inicial por volumen inicial sobre la constante por la temperatura, que ya está convertida en Kelvin, podemos obtener los números de moles, que nos da un resultado de 0,00721 moles de gas que están atrapados en la jeringa. Para poder calcular la energía interna, en este caso, como estamos trabajando con un proceso isotérmico, como sabemos, la energía interna depende de la temperatura. En este caso, como la temperatura es constante, la energía interna va a ser igual a cero. ¿Por qué? Al ser constante la temperatura, no existe cambio de energía, lo cual es consistente con la teoría de los gases ideales. Como podemos ver, la energía va a equivaler a cero. Como mencioné anteriormente, en un proceso isotérmico, en donde la temperatura es constante, no va a existir cambio de energía, por lo tanto, la energía interna va a ser igual a cero. Ahora, si queremos calcular la entalpía, y al trabajar en un proceso isotérmico, en donde la temperatura es constante, y al no tener cambio de energía, la entalpía, que es energía más presión por volumen, va a ser igual a cero, por lo que no existe un cambio de energía interna en el sistema. Volviendo un poco hacia atrás, en el trabajo realizado por el gas, tenemos un dato curioso, que nuestro trabajo nos salió positivo, en donde el experimento que realizamos es una expansión, por lo cual el trabajo que se realiza debió ser negativo. En este caso, en el sistema en donde nosotros estamos trabajando, es decir, en donde el gas que estaba dentro de la jeringa realizó un trabajo sobre su entorno. Cuando el gas se expandía, el gas empujaba el pistón hacia afuera, lo cual esta expansión tenía una resistencia extra gracias a la presión atmosférica y a la resistencia del peso del pistón. Esto significa que el gas, al estar realizando este trabajo, iba aumentando su volumen, pero de manera positiva. El proyecto logró demostrar experimentalmente la relación entre el cambio de volumen y la presión de un gas contenido en un sistema cerrado utilizando una jeringa. Los resultados obtenidos respaldan la aplicación de la primera ley de la termodinámica y la ley de los gases ideales, mostrando cómo la energía interna de un sistema cambia durante el proceso de la expansión y compresión de un gas.